proyecto. Ahí está. Bueno, Paulino, yo rompo el hielo y después te voy a dejar en manos de los chicos, texto primera de informática, de la técnica 11. Queríamos pedirte un poquito que nos cuentes quién sos, dónde naciste, cómo se conforma tu familia, un poquito la introducción de quién es Paulino Guarido. A ver la conectividad si nos ayuda. Sí, no sé si se fue. Otra Ahí vez. está, ahí está. Ahí volvimos. Ahí te Escuché un vemos. poquito. Bueno, la idea es eso, pedirte que nos cuentes quién es Paulino Guarido, dónde nació, cómo se conforma la familia, quién es en definitiva Paulino Guarido. Dale. Arranco de ahora y voy para atrás, vas a ver, porque en realidad actualmente soy maestro de educación de adultos. Estoy en la provincia de Buenos Aires, ustedes saben, los alumnos no, cuando uno tiene más de un cargo titular, llegado un momento puede jubilarse en uno y seguir trabajando en otro. Así que yo me jubilé como director de escuela primaria, y sigo trabajando como maestro titular de educación de adultos ahí en el barrio, en Ciudad Vista, en la Biblioteca Popular Marcelo Peña, ahí a la vuelta del instituto, ¿sí? Así que debe llegar ahí. Así que somos vecinos, y con la técnica hay algo particular. Yo toda mi vida para ir a trabajar, tanto a la Ferrer como a González Catán, desde el año 78, con el 86 o en auto cuando pude, siempre paso por la técnica, siempre. Y la verdad, desde muy joven, entonces tenía cierta envidia de los alumnos de ahí porque me gustaba mucho ver el terreno grande con las canchas de fútbol. Así que me parecía que era un lugar hermoso para estudiar. Bueno, así que soy del barrio, vivo en Lugano, ahora estoy en Palermo, en la casa de Silvia, pero digamos siempre paso por ahí. Bueno, yo nací en la capital en el año 1955, el 8 de octubre, y viví en la zona norte, cerca de la Avenida Libertador, una zona muy paqueta, pero en un conventillo. Ahí adentro no era tan paquete, que no tenía ni luz eléctrica. Un conventillo es una entrada entre dos negocios largos, un pasillo, donde después en el medio de la manzana se abren un montón de habitaciones, de casitas en el medio de una manzana, en una planta baja, arriba, todos amontonados. Y bueno, ahí vivíamos con mi viejo, mi vieja. Mi viejo era obrero marítimo, mi vieja ama de casa, y mi hermano, 3 años mayor que yo. No teníamos luz eléctrica. Hasta los 9 años vivimos así. Después nos mudamos a Villa Lugano, y bueno, seguimos estudiando, hay una vida diferente, parecida a la vida de los chicos y adolescentes de La Matanza. Lugano y La Matanza están pegados, son lo mismo. La General Paz es una avenida que hay que cruzar nada más. Así que disfruté mucho mi infancia, mi adolescencia, siempre estudiando en escuelas públicas, primarias, secundarias. Yo viví lo que por suerte los jóvenes estudiantes no tienen que sufrir ahora, que es el servicio militar obligatorio, porque si eso existiera en estos momentos, en lugar de pensar cómo van a seguir sus vidas, en qué van a trabajar, qué van a estudiar, tendrían que estar pensando en un año de humillaciones, ¿no? Porque no era un servicio social, la verdad eran tiempos por ahí. Los abuelos, los padres de los muchachos por ahí les pueden contar, era un año perdido. Así que después del servicio militar, que me tocó hacerlo en Ushuaia, ahí hubo algo bueno, doloroso. Había dos cosas muy contrapuestas. Una que me tocó en el año 76 hacerlo.
Así que en pleno, cuando se dio el golpe, yo formaba parte de la Marina, era marinero. Y lo interesante que en esa base naval, que funcionaba en lo que hoy está la cárcel de Ushuaia, si uno va a visitar, la cárcel de Ushuaia estaba adentro de la base naval. Y aparte de la cárcel había una escuelita. Y un maestro que vino a pedirnos a los colimbas, que habíamos terminado, los colimbas éramos los soldados que cumplíamos un año de servicio. Vino a pedir si a los que habíamos terminado la escuela secundaria nos gustaría ayudarlo y así animar a compañeros nuestros del conurbano y sobre todo de provincias del norte que no habían terminado la escuela primaria, animarlos a estudiar y nosotros animarnos a ayudar al maestro. Así que a diferencia de otros casos, yo no tuve una tía, una abuela maestra, sino que el bichito que, bueno, estás vos, está ahí la profe, va a haber alumnos que seguramente le va a picar este bichito también, de estudiar para ser maestros. Me tocó ahí, al ver al maestro en la base naval y a mis compañeros aprendiendo a leer y escribir. Por eso mi primera intención fue ser maestro de educación de adultos, que es lo que soy ahora, ya grande, porque apenas me recibí fui maestro de primer grado, de segundo y de tercero, todo lo contrario, algo que yo no pensaba que iba a ser. Así que bueno, así fue la infancia jugando al fútbol. Yo alguna vez, vos sabés, dije yo quería ser futbolista, no quería ser maestro, pero bueno, es una hermosa profesión, vos lo sabés, la profe Sí. seguramente. Sí, seguro que sí. También. Bueno, así fue esos primeros tiempos, así fueron. Bien, los chicos igual tienen algunas preguntas relacionadas. Ale. Sí. Bueno, la segunda pregunta era, ¿cuántos años tenía usted durante la dictadura militar? ¿Y a qué se dedicaba en ese momento? Ahí está, Ale. Más o menos creo la parte de qué se dedicaba ya la comentó. Así que metemos la 3 si quiere, y después ya detalla un poco más a fondo. ¿Qué recuerda de ese momento? ¿Cómo fue cuando cayeron ese 3, 17, 19 de julio, perdón? Sí, dale. Me encanta que ahí modificaste la pregunta sabiendo que algo estaba contestado. Sí. Pero vamos a agregarle algo más también. Dale. Porque me picó ese bicho mientras estaba en la colimba, pero era el 76, y a nosotros nos secuestran en el 78. Así que ahí decidimos con un compañero, que todavía es mi amigo, Marcelo, los dos marineros, ir a estudiar al normal número 4, que queda en Caballito, al lado del Parque Rivadavia. Y ahí nos pusimos a estudiar para ser maestros. Y trabajábamos durante el día, los dos éramos, mi amigo y yo éramos operarios metalúrgicos, obreros. Trabajábamos en fábricas metalúrgicas 9 horas por día y a las 6 de la tarde íbamos al profesorado. Pero ya el año 78, que para que se ubiquen, yo a veces digo los varones se ubican más fácil, pero ahora las chicas saben más de fútbol que nosotros y lo juegan mejor que nosotros. Para que se ubiquen, fue después del Mundial de Fútbol que ganó Argentina. Ese tiempo, cuando nos llevan, justito después, el equipo de Mario Kempes, que salimos campeones. Bueno, en ese año, antes del Mundial, ya estudiábamos y nos enteramos de algo muy especial, que quizá ustedes le tienen que preguntar a sus abuelos, a sus padres, sus tíos. En ese tiempo no había muchos maestros, porque el gobierno militar también tenía una política económica de favorecer las cuestiones financieras más que el desarrollo productivo. Bueno, algunas cosas que a veces algunos gobiernos que no son dictaduras también lamentablemente llevan adelante. Valorar el capital financiero, bueno, entonces crecen financieras, bancos, y muchas maestras y maestros en ese tiempo
habían abandonado la docencia para dedicarse a trabajar en el sistema financiero. Entonces, en las escuelas no había maestros. ¿Y quiénes estaban convocados para trabajar? Tal vez los chicos no lo sabían, pero tenían una maestra jovencita, un maestro jovencito. En las escuelas, en ese año 78, trabajaban de maestros personas que habían terminado la escuela secundaria. Y en algunos casos, algunos estudiantes del profesorado. Entonces quiere decir que en ese tiempo, yo trabajaba, dejé la fábrica y comencé a trabajar como maestro, pero siendo estudiante, sin haberme recibido todavía. Empecé a trabajar como maestro en la Escuela 70 de La Ferrer, por lo cual les dije, empecé a viajar todos los días con el 86 y a pasar todos los días por la puerta de la escuela de ustedes, la puerta de la técnica. También pasaba por la puerta de unos chalecitos que siempre veía y que lamentablemente después me di cuenta que ese era el lugar donde estuve detenido. Siempre pasaba, el 86 pasaba por ahí, paraba, que era cuando salía de la Richeri, daba una vueltita, estaba ahí en el Vesubio, que yo no sabía qué era, daba una vueltita, pasaba por la técnica que yo envidiaba y seguía por la ruta 21 hasta mi escuela 70 de la Ferrer. Así que bueno, al momento de la detención, esa noche, que vos decís, en julio del 78, yo había ido a estudiar, después de la fábrica, y siempre me acuerdo, casi nos salvamos, porque había faltado el profesor de las últimas horas, un profesor de lengua, muy malo el profesor, trabajaba para el gobierno censurando libros, mira, era tremendo el tipo. Los libros más hermosos de cuentos, él era parte de los que los censuraba, y aparte nos enseñaba lengua a nosotros, miren qué loco todo, pero faltó ese día, faltó, y nos fuimos 2 horas antes, y después nos enteramos que me habían ido a buscar una patota del ejército, me había ido a buscar a la puerta del profesorado, pero yo de casualidad me había ido antes porque faltó el profesor de lengua. Bueno, pero no duró mucho, porque a las 3 de la mañana lograron ubicar mi domicilio y nos fueron a buscar, entró una patota, diciendo que eran policías, saltaron la tapia de mi casa, como una casa muy sencilla, en lugar, no vieron el muro, la puerta, pasto, jardincito, y la casa de chapa después, bueno, ahí. Llegaron ahí, bueno, con mucha violencia, con golpes, golpearon a mi hermano, a mi mamá, se robaron todo lo que pudieron. Me acuerdo que pedían plata, armas, había uno de las personas estas de la patota que con los ojos desorbitados que me pedía la merca. Era todo una sensación de mucho miedo, de mucho miedo. A la distancia cuando lo cuento me río por ese tipo pidiendo la merca, o robándose la plata que me habían pagado hacía poquito cuando me fui de la fábrica, el último sueldo. Yo todavía no había cobrado como maestro, justo estaba en esos primeros días. Y las cosas que se robaron, hasta una raqueta, me causan cierta gracia, pero en realidad era una situación de pánico, de mucho temor, de muchísimo temor. Así que sí, nos secuestraron de nuestro propio domicilio. Mónica también trabajaba, pero ella más lejos, en Villa Escaso, como maestra, y un dato que nos generaba mucho pánico, mucho miedo, es que Mónica estaba embarazada. Lo mismo que a otra compañera de ella, compañera nuestra, Nieves, que también la secuestran, pero a ella es una situación más dolorosa porque la sacan de adentro del aula de donde estaba con sus chicos dando clase en Villa Soldati. Pero todos estudiábamos y trabajábamos de maestro. Así que Nieves y Mónica embarazadas. Yo cuando llegué a esta patota lo único que les pedía era que no le pegaran en la panza. Pero bueno, así irrumpen de esa manera
en la madrugada ya no me acuerdo si era el 18 o 19 de julio del 78, pero fue después del Mundial. Después del Mundial. No sé si les cuento algo más de la situación ahí en el momento del secuestro, no sé, vos me decís. Bueno, con respecto a mi pregunta, la contestó bastante bien y con mucha fuerza, y admiro de usted. Así que creo que pasaría a pasarle la voz a mi compañero, que tiene las otras preguntas. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, ¿Puedo- hola. ¿Puedo preguntar algo antes que tiene que ver con la respuesta Sí, anterior? obviamente. Sí, profe. Buenas tardes, Paulino. Yo soy Miriam, profe ¿Qué tal, de Miriam? sexto año. ¿Qué haces? Quería preguntarte cuándo o cómo fue que te diste cuenta que esos chalecitos que veías desde el colectivo era el lugar a donde habías estado secuestrado. Eso es. Yo les contaba que tuve una infancia, una adolescencia como la de los chicos, me imagino, como la tuya, como la de Irra, disfrutando bastante. Igual nosotros, cuando éramos jóvenes, teníamos problemas a veces con la policía por el pelo largo. Yo usaba el pelo largo también, y así. Y sabíamos que había un lugar en La Matanza, yo era de Lugano, pero sabía que había un lugar en La Matanza que le decían La Güemes, donde si te agarraban después de salir a bailar, así te llevaban y te cortaban el pelo, así que yo sabía que, y esa Güemes quedaba ahí en camino de Cintura y Richeri. Y cuando yo iba a la escuela veía y me acordaba de lo que decían mis amigos adolescentes, que ahí les cortaban el pelo, los tenían, les hacían pasar un mal momento de jóvenes. Yo tenía eso en mi cabeza. Y tenía también, cuando nos llevan, empiezo a sentir, primero, yo esto lo declaro ante la justicia, que viajé 10 o 15 minutos. Así que yo tenía encima una angustia muy grande al principio, porque me sentía, a ver cómo puedo decirlo, medio un salame. Yo digo, estoy a 10, 15 minutos de mi casa, me tengo que dar cuenta de dónde estoy. Si yo era el más vivo del barrio, que andaba por ahí por donde quería. Y al tiempo de estar en el Vesubio, uno presta capucha, no ves, pero todos los sentidos se agudizan mucho más. Entonces yo sabía que había ido por ruta, ahí, que el auto que nos llevó encapuchados iba por una ruta, y a lo largo de los pocos días que estuve ahí, 12 días, yo empecé a sentir un tren que a veces pasaba, una ruta por la que pasaban camiones pesados, caballos, perros, empezaba a sentir, y me daba cuenta que era una forma de chalecito o algo así, una casita. Yo pensaba por alguna de las veces que me permitieron ir al baño o ver a Mónica, vi ventanas tapiadas con maderas. Así que yo sabía que estaba en un lugar así. Entonces en mi cabeza empecé a pensar si podía estar ahí, en lo que yo pensaba era la zona de la Güemes, camino de Cintura y Richeri. No tenía presente los 3 chalecitos porque yo hacía poquito que había empezado, dejé la fábrica y empecé la escuela. Y también pensaba, por ahí acá es más difícil, pero hay una zona, si alguna vez fueron para la cancha de San Lorenzo, supermercado Jumbo, hay una escuela de policía por ahí cercana, muy cerca de mi casa. Yo vivo en Miralles y Richeri, Lugano. Esto está en Escalada. Donde también se daban perros, ruta, tren. Así que yo, a medida que pasaban los días en el Vesubio, yo pensaba, debo estar en uno de estos 2 lugares. Y al momento de la liberación, después, que no, es una cosa muy triste, porque el responsable del lugar donde nos golpearon, nos torturaron, nos da una charla como de moral, de lo que uno tiene que hacer en la vida, mientras Mónica y el resto de las compañeras embarazadas quedaban detenidas, ¿no? Todavía. Que ellas pertenecían y militaban en una organización juvenil, yo en otro espacio. Después de esa charla, nos sacan con una niña de 15 años en un auto, y yo ya con estas referencias empiezo, de acuerdo a cómo se movía el auto, empiezo a pensar por dónde iba.
Y al poco andar, empiezo a darme cuenta que me parecía que iba por la Richeri, sentía que doblaban General Paz, ubican esa parte ustedes. Sí. Y después yo pensaba que tenía que agarrar algún lugar que conociera, y salió de la segunda avenida, que era General Paz, el auto, y entró a una zona como de empedrado. Y por ahí, no sé si también deben conocer, Crovara. Del lado de Sí. Capitales se va Perón, en aquel tiempo era Avenida del Trabajo. Entonces yo empecé ahí a estar casi completamente seguro, cuando pasé de dos avenidas que yo sentía, como la Richeri y General Paz, a un empedrado. Yo estaba seguro entonces que era Avenida del Trabajo, que era Crovara, y que había descubierto en ese mismo momento el lugar. Y ahí sufrí dos momentos de angustia. Una cuando tardaban en llegar las vías de Ciudad Oculta, porque yo sabía que si estaba en lo cierto tenía que pasar unas vías, que es donde está Ciudad Oculta, un barrio, unas villitas muy importantes, muy conocido ahí en Mataderos, eran las vías de Mataderos. Y yo no calculaba bien, y las vías, el traqueteo de cruzar las vías no lo sentía, y ahí fue muchísima angustia, porque entonces al mismo tiempo empecé a pensar, no era ahí, no tengo entonces la menor idea. Y mientras estoy con estas cavilaciones siento el traqueteo de las vías. Y ahí tengo la certeza. Yo siempre pensé para mis adentros, dije en un juicio una mala palabra, bueno, y yo sentí ahí, los cagué. E inmediatamente me preguntan, fíjate vos, ¿no? Si falta mucho para llegar a mi casa. Yo tenía ganas de decirle, sí, hace 8 cuadras por esta y dobla a la derecha. Por ahí también el miedo, por ahí a veces te hace tener alguna frialdad para decir, no sé, yo vivo cerca de un par de avenidas, le dije, porque evidentemente si descubrían que yo me había dado cuenta que estaba ahí, Claro. me llevaban de vuelta para el Vesubio. Así que, y estos tuvimos la suerte de que justo uno de los compañeros que primero liberan, que soy yo, descubrió el lugar porque pasaba todos los días por ahí. Por eso esta causa, el primer testimonio que tiene es el mío, que se da a los 3 días de salir, en agosto del 78. Aunque no hicieron nada, estaba todo el testimonio del tiempo viajado, el lugar al que fui, y al juez, cuando le quiero dar más precisiones en la dictadura, me dice que que es suficiente. Entiendo que probablemente de nada hubiera servido, porque asentarlo en la causa en ese momento capaz que hubiera significado que de vuelta me secuestraran y que asesinaran al juez, porque esto es así. Pero bueno, eso ya desde los primeros días entonces en el juzgado tenían detalles del lugar, y yo tenía la certeza, y ahí sí, al poco tiempo que volví a la escuela, prestaba atención al colectivo, y con mucho asombro, porque no me había percatado antes, mirando desde la Richeri, veo que había 3 chalecitos, y que estaban rodeados no por una ligustrina ni con un alambre, sino por chapas de canto. Chapas de las casitas, pero colocadas de canto, rodeando el lugar para que no se pueda ver lo que sucedía ante las casitas, porque a veces sacaban a los detenidos, nos sacaban de una casa a la otra, y demás. Así que bueno, tuve entre comillas, la suerte de descubrir al día de la liberación, descubrir el lugar que después sirvió para la causa. Paulino, una cortita antes de que Manu te siga preguntando. Cuando a vos te detienen junto con Mónica, te dicen, te nombran, por ejemplo, si es porque vos militabas, yo no sé si militabas ya en el centro de estudiantes, por ejemplo, o en la metalúrgica, ¿te nombran algo de eso? Sí, a Mónica, sí, con Mónica se ensañaban porque ella participaba de una organización juvenil, la Juventud del Partido Comunista Marxista-Leninista se llamaba, y que tenían mucho trabajo en los profesorados. La verdad era un grupo importante, que organizábamos peñas junto a ellos, y como no me enganchaban con ese grupo, porque no me nombraban, yo no participaba ahí, a mí me preguntaban por la UES, por la Unión de Estudiantes Secundarios, por más que yo no estaba, pero tenía amigos. En realidad yo estaba también militando en el centro de estudiantes del profesorado, de manera autónoma con un compañero, Marcelo,
que bueno, también es docente y terminó teniendo una actividad y un trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos del SUTEBA, Marcelo Jury. Así que las preguntas sobre mí giraban alrededor de mis amigos, mi familia y la UES. Y yo sabía ahí que ante los interrogatorios, tenía que hacer de alguna manera inexistente mi relación, que no surgiera en ningún momento de los interrogatorios esta otra alternativa de amigos míos, así que me refugié en mis otros amigos, que eran los amigos del barrio, del club del barrio donde jugaba la pelota, y yo hacía de toda mi declaración, la remitía al club albariño y a que yo era un buen jugador de fútbol. Pero sí, apuntaron a la UES. Bien, Manu. Bueno, ya se consumió las 2 preguntas. Las preguntas Pero- que tenía, sí, ahí las estoy Sí, viendo. en el relato ya, digamos, sí, ya las Más o contestó menos completamente. las contestó. Pero, Bien, perfecto. y lo Sí, que quiero preguntar ahora es, ¿qué era la libertad en esa época y qué es ahora la libertad? Y la libertad quizás en ese momento era lo negado, ¿no? Desde la libertad de elegir a un gobierno, cuando me preguntaba recién el profe Irra, no vamos a decir que no hacíamos nada. Intentábamos organizar a los estudiantes, que estaba prohibido, a los estudiantes del profesorado. Intentábamos decir por todos nuestros medios que queríamos votar al gobierno que nosotros nos parecía conveniente para nuestro país. Queríamos tener libertad para elegir a nuestro propio gobierno y no que hubiera un gobierno impuesto por las armas. En ese momento la libertad, me parece, o el deseo de libertad, lo ocupaba todo. Era como la canción de Miguel Hernández, sangro, lucho, pervivo. Era la necesidad y posibilidad que no teníamos de la libre expresión, de no estar sometido. Yo este año empecé, cuando trabajé San Martín con mis alumnos adultos, les llevé un texto de José Martí, que estaba en un libro de 4º grado, Dulce de leche, en la dictadura, y que fue prohibido, y hablaba de la libertad, de lo que vos me decís. Había una lectura en ese libro que se llamaba 3 héroes, y contaba los sueños y la vida de José Martí, el luchador por la libertad cubano contra los españoles. Contaba la historia de Bolívar, de Venezuela, del cura Hidalgo de México y de nuestro amado San Martín. Y ahí contaba que la libertad, que el hombre tiene que ser tanto y más digno que los animales. Y contaba que el elefante no quiere tener hijos cuando vive preso, que la llama del Perú se echa en tierra y muere cuando le ponen más carga que la que puede soportar. Y entonces decía esto, que el hombre tiene que ser tan digno como los animales y sacarnos la carga que nos impide tener libertad. Y la libertad implica no vivir en situaciones donde al que piensa diferente se lo puede ir a buscar una noche, encerrarlo en un lugar, torturarlo, violarlo, asesinarlo, tirarlo al río. Yo recuerdo, quizás como lo contrario a la libertad, yo siempre me preguntaron una vez en uno de los juicios donde testimonié, algo que tenía que ver con la libertad, con la pregunta que vos hacías, y yo enseguida me vino a la memoria y a los sentidos lo contrario a la libertad, que era vivir ahí adentro del Vesubio. Y me acuerdo que no me pude sacar de encima durante todo el testimonio, me volvieron los gritos desgarradores en la noche de las muchachas y los muchachos torturados, y el olor a la sangre. Eso para mí en ese momento, ¿no? Era la contracara brutal de la libertad. Históricamente, por nuestra tarea de maestro, por mi tarea, bueno, al enseñar la historia,
la necesidad de un país a ser libre. Y hoy me parece que yo relaciono, no puedo separar a la libertad de la necesidad de juntarlo con la igualdad, con la solidaridad y con la justicia. No, yo no lo junto con quiero la libertad para ser libre, y que los demás hagan lo que puedan. Y a veces me da cierta, por ahí puede dar lugar a alguna discusión después entre ustedes, y bienvenido sea, pero me inquieta a veces cuando se utilizan a nuestros héroes más amados como a San Martín y Belgrano, y su idea de libertad para cualquier cosa, ¿no? Ellas decían, seamos libres, que los demás no importa nada. O hay otra frase también de Belgrano. Por ejemplo, la libertad tiene que ver con la vida. Y hoy me gustaría que las personas que creen que la libertad es andar quemando barbijos, me gustaría que, o andando sin respetar a los demás y contagiando a los abuelos, me gustaría decirle nomás que reflexionen, porque también no me gustaría obligarlos a nada ni decir que los maestros tenemos razón, pero esa libertad de hacer lo que quiero y lo demás me importa un pito, me parece que no es la libertad que nuestro país construyó, porque vieron que siempre decimos los argentinos nos critican en todos lados, somos cancheros, no nos soportan, vamos a un país limítrofe y cuando se dan cuenta que somos argentinos sonamos, y si se dan cuenta que somos bonaerense, porteño o de la provincia, peor, somos agrandados. Puede ser un poquito, pero nuestro país tiene otras cosas muy, muy valiosas. Y esto de la memoria, la verdad y la justicia es una cosa que no tiene otro país, y que somos un ejemplo en el mundo. Este trabajo que hacen ustedes de investigación no lo hacen en todos los países del mundo. Para tener justicia en España por los crímenes del franquismo, tuvieron los nietos de aquellos asesinados que no tuvieron libertad, me quedo con la palabra que vos me dijiste, ¿no? Siempre que no tuvieron libertad, tuvieron que venir a la Argentina a reclamar justicia desde acá por los crímenes que sucedieron allí. Así que nuestra sociedad, que es criticable, que tenemos de todo, todavía somos machistas. Yo me estoy deconstruyendo y no puedo cuando voy a la cancha insultar y digo cosas que no corresponden. Soy un machirulo. Los argentinos tenemos mucho de eso, pero tenemos también una historia reciente muy, muy digna, muy, muy digna, que son esto de bancar la libertad, pero en el marco de la justicia, de la memoria, de la verdad, y la manera de estudiar que tienen en la escuela hoy, ustedes particularmente, son una escuela pública, matancera, en el proyecto en el que están, la verdad que es un orgullo, porque después les toca a ustedes sacar sus conclusiones. Ese es el desafío mayor. Investigamos y después cada uno con sus matices saca sus conclusiones para enfrentar la vida y tratar de ser felices, que ese es lo que lleva implícita la libertad, que vos me preguntás. No sé si te hice mucho lío, pero es todo eso. Es todo eso. Dolores, ¿estás por ahí? Ahí te Sí, estoy acá. Manu. Las preguntas que tenía para hacer ya las contestó. Lo de cómo fue la liberación de cautiverio, eso más o menos lo dejó en claro. La profe, se metió la profe. Voy Se yo. metió la profe. Ahí va la profe, a ver. Voy yo. Bueno, le iba a hacer una última pregunta respecto al tema y al pasado violento que nos tocó vivir como argentinos. ¿Qué mensaje te gustaría dejarnos o qué te gustaría pedirnos a nosotros, a los profesores y a los estudiantes? Mira, ¿se ve ahí algo? ¿Qué se ve? ¿Nada? Y Sí, se ve.
un bebé. Sí, se ve una madre con un bebé. Ajá. Muy bien, ahí como dijo el compañero. Esa madre soy yo. Te dije que usaba pelo largo. Y hay una carta. Esas las cartas que podíamos, eran censuradas, y intercambiábamos con Mónica porque ella estuvo más tiempo detenida y tuvo a nuestro hijo en la cárcel. Y yo llevaba, esta es una foto de cuando la saqué de la cárcel, Marcelino, después lo tuve que devolver a la cárcel, para llevarlo al hospital de niños. Así que mi eterno, vieron que estos son momentos de agradecer a los médicos, ¿no? Bueno, es mi eterno agradecimiento hacia las doctoras del hospital de niños, que atendían de una manera muy especial a un bebé, porque era raro que lo llevara un papá, y no la mamá. Así que a los minutos de estar ahí se dieron cuenta, porque yo conté, por qué no estaba la mamá con Marcelino, con el bebé. No, yo lo que les decía, miren, acá tengo unos cuentos hermosísimos. Un elefante ocupa mucho espacio, La planta de Bartolo, tiempo que estábamos prohibidos. Para nosotros, la verdad que nosotros tenemos la obligación de honrar nuestra tarea, los docentes, y tenemos que trasladar a los alumnos todos los elementos que tenemos a nuestro alcance, las obras más bellas, darle alternativas para que estudien, para que no repitan lo que nosotros decimos. Así que cada vez que participo de una charla, bueno, conociendo a Israel, ahora te conozco a vos, también los maestros viejos, más que dar consejos, nos llenamos más de pila y sentimos que vale la pena, que los alumnos hoy puedan leer la carta de Rodolfo Walsh del año 77, del 24 de marzo, y al mismo tiempo puedan leer de ese mismo día la solicitada de la sociedad rural, y puedan sacar sus conclusiones ellos, directamente ellos. Así que yo lo que les digo ya grande es la magia, lo maravilloso de la vida y de poder vivir en libertad. Lo único les voy a trasladar, si tengo un minuto más, ya se corta. No, hay tiempo, quédate tranquilo, Paulino. El 21 de septiembre en una biblioteca acá de Matanza, miren cuántas cosas hermosas pasan en Matanza, de Virrey del Pino, estaban homenajeando a dos escritores, a Laura de Betach, a quien le prohibían sus libros de cuentos porque decían que tenían ilimitada fantasía. Fíjense por qué se los prohibían. Esa era la razón por la que nosotros los contábamos, porque tenían ilimitada fantasía, y por eso se lo prohibió. Y sancionaban a los maestros que lo contaban, ¿no? Bueno, el 21 de septiembre cuenta la novela, la historia, que esta escritora que vive, que es una maravilla, un día la podrían contactar, Laura de Betach, fue la pareja de otro escritor, Gustavo Roldán, que ya falleció. Y parece que se conocieron un 21 de septiembre. Y siempre se les hace un homenaje. Así que para nosotros y para los chicos, si tengo un ratito, les voy a leer algo de Gustavo Roldán, que es La bendición de dragón. Si ustedes la buscan, está la bendición y la maldición. A mí me gusta más la maldición. Pero Silvia, que está por ahí, me dice que no sea mala onda y que lea la bendición. La bendición, bien. La maldición está piola, búsquenla. Así que esto me parece el deseo para todos nosotros. Gustavo Roldán, ahí sobre un libro de dragones. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Digamos, para todos nosotros, me parece, para los profes de la técnica, para esos alumnos que me asombraron porque tienen algo, esos chicos, tienen algo. Bueno, dice así: que las lluvias que te mojen sean suaves y cálidas, que el viento llegue lleno del perfume de las flores, que los ríos te sean propicios y corran para el lado que quieras navegar, que las nubes cubran el sol cuando estés solo en el desierto, que los desiertos se llenen de árboles cuando los quieras atravesar, o que encuentres esas plantas mágicas que guardan en su raíz
el agua que hace falta. Que el frío y la nieve lleguen cuando estás en una cueva tibia. Que nunca te falte el fuego, que nunca te falte el agua, que nunca te falte el amor. Tal vez el fuego se pueda prender, tal vez el agua pueda caer del cielo, pero si te falta el amor, no hay agua ni fuego que alcancen para seguir viviendo. Así que eso es el deseo, y sabiendo que esto de si falta el amor implica que uno solo no es nada en este mundo, y que la libertad tiene que ver también con la libertad y la felicidad y la justicia para el otro. Aunque a veces quedemos como unos tontos, diciendo que los otros nos preocupan y que queremos una sociedad más justa y más igualitaria, me parece que está bien. Si algunos dicen que somos unos tontos, que los jóvenes son unos tontos porque piensan eso, me parece que eso le da sentido a la vida y honra el sueño que los padres de los alumnos adolescentes han tenido cuando los han cuidado y criado, ¿no? Jóvenes libres y solidarios. Eso entonces les quería decir, y lo que ustedes quieran. Miriam. No, muchísimas gracias. Gracias por este espacio, por este momento, por sus palabras. Chicos, ¿alguno quiere preguntar algo? ¿Quiere? Con confianza, No. Vamos. Solamente agradecer también por el tiempo, el espacio y la disposición que tuvo al brindarnos su experiencia. Yo te cuento, Paulino, yo voy a blanquear un poquito. Estábamos todos, y me incluyo un poquito, con miedo cómo abordar ciertos temas. Yo, si bien te conozco ya hace muchos años y me considero tener cierta confianza y hemos charlado muchos temas, inclusive me costaba abordar y decir, pero a mí me da un poco de calor preguntar sobre esa noche particular, sobre, ¿no?, las cicatrices que van quedando. Así que estábamos todos, y me imagino que esto también lo hemos trasladado un poco reservados con los chicos. Pero la verdad que nutre muchísima información. Yo creo que poder escuchar a un sobreviviente de esos días hoy, más con la formación, y sabiendo que luego de todo esto llevó su vida adelante de una u otra manera, que por ahí es con lo que quería que cierres. Después de eso, ¿cómo siguió Paulino, no? O sea, sabiendo que Mónica todavía estaba adentro, que Marcelino, ¿cómo se sigue? O sea, ¿cómo transformar ese momento en lucha y en amor para seguir adelante? Sí, ahí. En realidad yo siempre digo que yo milité mucho más al día siguiente de salir del Vesubio que antes. Porque antes teníamos una militancia así con un compañero, sabíamos lo que estaba pasando, con nuestras precauciones, pero no estábamos militando organizadamente. Yo desde que salgo siento la necesidad de un compromiso mayor por Mónica, por mi hijo, que no sabía si lo iban a apropiar, si la iban a matar a Mónica, no. Y luego con el desafío de salir de la cárcel y trabajar con dignidad, como lo hacen ustedes hoy, porque yo me acuerdo en Democracia, una vez cuando era director de la escuela número 120 de González Catán, y decidí llevar a las abuelas, porque estaban trabajando en un proyecto parecido al de ustedes, pero que ni siquiera existían esto. Ahora está bárbaro, porque estamos, digamos, el currículum a nosotros nos habilita y nos obliga a tomar estos temas. No es que podemos no tomarlos, debemos tomarlos. Tenemos la obligación todos los docentes, porque están los lineamientos curriculares. Además hay proyectos específicos como el de ustedes, que es maravilloso. Pero aún en Democracia, alguna vez queriendo llevar a las abuelas, tuve alguna reacción en algunos sectores de la comunidad que se oponían. Pero uno tiene que hacer su tarea con dignidad, por los alumnos. Y la verdad que decidimos que las madres y las abuelas fueran igual a una escuelita tan humilde como la 120, y fue una fiesta para el barrio, que le pedían autógrafos
a las abuelas, fue una fiesta para las abuelas. Así que tenemos que honrar nuestro trabajo, y por eso también otra faceta que por ahí a veces me convocan es la decisión que los maestros, que ahora somos grandes, en ese momento éramos jóvenes, tomamos de aún en plena dictadura y haber sufrido estas consecuencias, abordar los cuentos prohibidos y contarlos, porque si no, ¿para qué? Si no podíamos contar el Principito. La verdad, ¿qué iba a leer? El libro de lengua que había publicado ese profesor que digo, que trabajaba de prohibir libros, aparte de ser profesor ahí. Así que después lo que tuvimos que hacer es, por la libertad que nos preguntaba, ahora no me acuerdo el nombre, Manuel. mil disculpas. ¿Cómo, quién era? Manuel. Manuel, Sí. por esa libertad ganada o por ganar, trabajar con dignidad como maestro, y por eso como maestros trabajábamos venciendo esos miedos, siempre más de uno, porque uno solo, la verdad que no era uno solo el que contaba los cuentos prohibidos, no era uno solo el que organizaba el centro de estudiantes, no era uno solo el maestro que construyó un sindicato, que pelea por salarios dignos. Así que después siguió un compromiso con la educación, y con las ganas de ser feliz, y con la idea que compartida que tenemos con vos, de que no existe la felicidad de uno, que uno no puede ser feliz ante una sociedad y un mundo que se derrumba. Así que así seguimos y así seguiremos. Y cuando vemos profe como ustedes y alumnos que a ustedes los honran seguramente, nos da una enorme energía, aún ya grandes, para seguir. Pero busquen La Maldición de Dragón, es muy especial. Dice que le vaya todo bien, todo bien, todo bien, pero en el último renglón les dice, pero que te falte el amor. Lo mata. Búsquenlo, ¿eh? Búsquenlo, que es demoledor. Yo tenía una alumna, le cuento esto y nos vamos, o con lo que ustedes quieran, que se lo había contado, ¿no? Lo habían leído de adultos Esto era Mi Rey del Pino, y que ya sabía cómo terminaba, pero me decía que lo lea de vuelta. Entonces cuando estaba por llegar al final, antes de llegar al final, cuando iba promediando la lectura, que es más cortita, ya empezaba a llorar de alumna. Joana se llamaba, empezaba a llorar por ese final. Y lloraba, y después me decía que lo lea otra vez, para llorar. Es de llorar La Maldición. Gracias a ustedes. No, Paulino, muchísimas gracias a vos por tu tiempo, por ayudarnos en nuestro proyecto, y bueno, y esto, ¿no? Y siempre compartir para que la memoria siga estando presente, y bueno, y por la lucha de la justicia, hoy con el Vesubio 3, estamos siempre ahí los viernes presentes, bueno, estamos ahora gestionando para que los chicos también presencien los juicios, y nada, esto, conciencia y memoria, y que perdure en el tiempo buscando la justicia. Dale, así es. Chicos, ¿algo más? Si no, desde acá, abrazo enorme, cariño Paulino. a los chicos, a la familia de los chicos, que la verdad que algo deben tener que ver. Seguramente. Abrazos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, profe. Gracias. Chao, Miriam. Chao, gracias. Chao, chicos. Chao, que anden Gracias. bien. Chao, Chao, gracias. Paulino, un placer. Bueno.